Saludos Puerto Rico, bienvenidos una vez más al Tribunal Cristiano. Mire, ya con mallete en mano, para dilucidar los asuntos importantes de Puerto Rico y hasta donde llega nuestra señal. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que nos puede seguir en el canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Ahí usted lo ve cuando usted quiera, se suscribe y le mandan ahí las alertas. Y también en las otras redes, en el X como Apóstol Ricky, también en el Facebook como Ricky Rosado, y Pura Palabra y Lighthouse y todos los canales y toda la tecnología que hay. Usted lo puede compartir como usted quiera. Esto es un programa de opinión, de análisis, pero también de enseñanza y educar sobre los principios y valores que son tan importantes para nosotros los creyentes. Hoy tengo un testigo ocular de los hechos. Hemos traído aquí al tribunal. Esperamos que su testimonio sea valioso para todos nosotros. Y es un pastor y un amigo, es un líder comunitario y es mi querido hermano, el pastor Moisés Carrasquillo. Saludos, pastor. Amén. Saludos, pastor Ricky, pero gracias por la invitación. Una bendición poder estar aquí compartiendo con usted. No, te agradezco a ti y queremos hablar un poco de tu trayectoria, de las cosas que están pasando, como dice el apóstol Walter, que lo excuso hoy, las cosas que ocurren en este bendito país. Él anda por la República Dominicana en una misión allá con jóvenes en unas iglesias. Si hablamos de tu trayectoria, para que la gente sepa lo que tú haces o has hecho, ¿quién es Moisés Carrasquillo? Pues mire, Moisés Carrasquillo, pues un joven que se crió en el residencial Luis Llorén Torres. En el residencial Luis Llorén Torres. Y yo sé lo que es vida de residencial, porque yo me crié más abajo en la Gladiola. Así mismo, pues allí pues prácticamente nuestra niñez y nuestra juventud pues la desarrollamos allá dentro de residencial. ¿Tú naces allí? Allí, no, yo nací en Estados Unidos, pero entonces mi familia pues al venir acá pues se ubicó allá en el residencial y de ahí es que entonces empieza la trayectoria del Pero tu niñez Sí, desde muy niño prácticamente me crié completamente en el residencial Luis Llorén Torres. Oye, haciendo un paréntesis, el residencial Luis Llorén Torres es uno de los residenciales más grandes en Puerto Rico. Eso es así. Es un complejo de vivienda pública que tiene 140 edificios y alrededor de 2.300 unidades de vivienda. Allí vive aproximadamente, pueden vivir alrededor de 15.000 personas. Viven, es un pueblo prácticamente. Sí, ¿verdad? Sí. Eso es correcto. Sí. Y hay gente que ha vivido ahí por generaciones. Exacto. O sea, originalmente cuando los proyectos de vivienda pública se crearon, pues era algo transitorio a lo que se remodelaban, pero las personas pues entonces empezaron a permanecer, pues los hijos de los hijos de los hijos de los hijos pues se han quedado en los residenciales públicos y aquellos pues que realmente pues tienen la oportunidad de superación y echar hacia adelante pues han logrado salir, pero la gran mayoría de las personas pues es de generación en generación que viven allá en el residencial. La vida de un residencial tiene sus peculiaridades, tiene sus anécdotas, a veces una vida dura también. Porque vive personas de escasos recursos y algunos logran llegar a la clase media baja, pero la realidad que hay sus situaciones y criar en un residencial pues en estos tiempos y los tiempos que a lo mejor que nosotros nos tocó vivir ya venía esos problemas y era un poco difícil. Así mismo es. O sea, prácticamente pues la vida dentro de un residencial público, pues al ser un predio de vivienda tan cerca y tan pegada a la gente viviendo, pues eso crea un sinnúmero de situaciones y se desarrollan lo que nosotros llamamos unas culturas dentro del residencial que pues le crea una situación pues porque la verdad es que dentro de los residenciales públicos la necesidad es bien grande en términos de empleo, de trabajo. Muchas veces las personas pues por falta de orientación o de ayuda y la estigmatización también, que muchas veces pues a una persona cuando dice que vive en un residencial público pues eso pues muchas veces le cierra las puertas porque se asume que todos los que viven en residencial público son personas que no quieren echar hacia adelante, que son personas que están simplemente pues viviendo del gobierno, pero la realidad es que hay mucha gente con deseo de querer echar hacia adelante, de superarse. Bueno, yo gracias a Dios me superé, tú te has superado. Hemos podido levantar nuestras familias. Ah, sí. Y en el caso de su señoría, bueno, hace un paréntesis, no solamente era Llorén Torres, que era un residencial muy grande, sino que había unas comunidades como Playita, Changay, ¿verdad? Changay.
Villa Palmera. Villa Palmera, todo eso. Cantera, Barrio Obrero. Que también tenían sus peculiaridades y sus situaciones. Sí. Y a veces habían hasta contiendas entre los lugares, Sí, ¿verdad? habían rivalidades, ¿verdad? Por cuestión de luchar por los territorios. Nosotros llamamos el control de los territorios, y eso pues provocaba que muchas veces, ¿verdad?, se enfrentaran comunidades con comunidades, y realmente pues se perdieron muchas vidas en esas luchas de poder, de fuerza, de tratar, ¿verdad?, de sobrevivir. Yo le llamo en la sobrevivencia. Mucha gente allí pues perdieron la vida. Pero no tan solamente tú viviste y te criaste allí, tú has logrado ser un líder comunitario dentro de esa experiencia, pero también has pastoreado allí. Exacto, sí. Nuestra iglesia originalmente en el 1994 se originó en un apartamento de residencial Luis Llorens Torres. Se fundó en un residencial porque ya yo, ¿verdad? Cuando ya me caso con mi esposa, pues nosotros salimos de residencial, y al salir de residencial pues siempre me quedé con la carga de que algún día, en algún momento dado, yo iba a regresar nuevamente para poder contribuir, a poder ser un puente para que mucha gente pudieran superarse y echar hacia adelante. Y por eso pues decidimos, ¿verdad?, abrir nuestra iglesia en un apartamento en el residencial Luis Llorens. Wow, oigan eso. Allí comenzó nuestra iglesia en el 1994. Ya hay unos años. Sí, hay unos años. Y los resultados y los cambios que hemos visto y el impacto que ha tenido, ¿verdad?, el ministerio. Pero ahora estás en un terreno local. Sí, en una propiedad. Tenemos una propiedad, pero que está continua al residencial. Sí, que tiene acceso para la calle Loíza, y para el residencial. Y para el residencial, muy peculiar. Sí, entonces, muy bonito. Sí. Y ahí pues estamos allí y trabajando, o sea, trabajando con la comunidad nuevamente. De hecho, hay varias iglesias dentro del residencial. Sí, actualmente físicamente está la de nosotros y hay otra iglesia físicamente, pero también hay otra iglesia que se reúnen unos grupos en la misma comunidad, porque el complejo está amplio. Pero yo sí recuerdo una que había, que era una pastora. Sí, yo creo que era Elenia, algo así, que vivía en la iglesia MMM, era el Movimiento Misionero Mundial, que queda allí al lado del complejo de vivienda también. Sí, recuerdo esa, sí. Wow. Moisés, y entonces tu vida, empezaste hace muchos años a ser pastor, y tú tienes una familia hermosa. Sí, gracias a Dios. Dios te ha bendecido. Sí. ¿Cuántas hijas son? Son cuatro hijas. 4 hijas, yo he conocido algunas. Algunas de ellas, sí, 4 hijas y actualmente, pues muchas de ellas están actualmente impactando también la comunidad, que más adelante podemos hablar. Sí, oye, hablando de eso, de la vida de residencial, tú también tienes tu hija que está casada con este cantante cristiano y líder comunitario. Sí, Alwin Vázquez. Alwin Vázquez, que muchos lo conocemos por su trayectoria musical en la música urbana, ¿verdad? Eso es así. Ya Alwin lleva unos cuantos años también en la música, ¿verdad? En la música. Alwin prácticamente sus padres pues eran miembros de nuestra iglesia, y cuando ellos llegaron su mamá llegó con una depresión tremenda, su papá con un problema de adicción a unos niveles sin precedentes, y comenzamos un proceso de transformación con el papá de Alwin, en donde él se rehabilitó, comenzamos a trabajar. Hoy por hoy él es uno de los empleados en el Capitolio, está trabajando. Sí, una persona muy, muy respetable. Pues mira, si tú no me lo dices, ¿y es pastor? Y está pastoreando también. Y si tú no me lo dices, yo nunca hubiera pensado, porque es una persona muy con una nobleza extraordinaria. Y después conocí que era el papá de Alwin, allí en el Capitolio. Y entonces, que a su vez ahora es yerno tuyo. Es mi yerno. Alwin es yerno de nosotros, porque la hija de nosotros, ¿verdad? Alwin tenía 7 años cuando llegó a la iglesia con sus papás. 7 años. O sea, y ahí, pues, cuando crecieron, pues se conocieron a mi esposa, a mi y para la gente que se quiera identificarlo, los cristianos, muchos conocen a Alwin, pero las personas a nivel secular tienen que haberlo visto recientemente en muchas entrevistas que le han hecho los noticieros y los canales. Porque él hace un trabajo comunitario con niños y jóvenes en el residencial. Correcto. Actualmente yo, lo que se llama la Escuela Bíblica de Llorens Torres, que junto a Alwin y mi hija Tiara, pues ellos pues comenzaron con un grupito de dos o tres niños y jóvenes, y ya van por 200 y pico de jóvenes que están impactando toda la semana, todos los lunes, allí en una carpa en el residencial, al lado de la iglesia.
O sea que los lunes ellos tienen esa actividad, pero ahora el municipio los ha auspiciado en un campamento de verano, ¿verdad? Correcto, sí, el señor alcalde pues los invitó y le dio la oportunidad de herramientas para que pudieran hacer un campamento de 5 días con todos los niños para tener esa experiencia en una piscina. Eso es algo, para muchos de ellos algo nuevo, pero entonces el campamento terminó la semana pasada el viernes, pero el alcalde nuevamente los llamó y le dijo, mira, extiéndase en una semana más porque el impacto fue tan tremendo en la vida y de los muchachos que le extendió una semana más y están ahora mismo en campamento. Hoy es el cierre del campamento. Mira que bien. Mira el trabajo que la iglesia y que los líderes comunitarios hacen. Muchos son de raíces cristianas y creyentes. Es como el brazo misionero y social de las iglesias. Y mire cómo la iglesia se une y permite, y cómo entonces el gobierno también puede unirse para participar. Si todos nos unimos en las cosas importantes y cómo fomentar valores y cómo sacar a nuestros muchachos de ambientes negativos, Puerto Rico tiene esperanza. Y es algo que tenemos que hacer y que yo he hecho desde la plataforma y con las herramientas que he podido, que el pastor lo ha hecho con los recursos que podemos conseguir. Imagínense si nos uniéramos todos esos esfuerzos, sería mucho más lo que podemos lograr. Eso es así, eso es así. Yo creo que Puerto Rico puede mejorar, pero es donde nos podamos sentar en una mesa de trabajo todos los sectores para poder contribuir, ayudar a muchas de estas comunidades, porque yo día a día trabajo ahí en la comunidad y veo el deseo de superación de las personas de querer echar hacia adelante. A veces lo que falta es las herramientas o alguien que llegue para poderlos orientar. También tenemos la situación de, como estábamos hablando, como son de generación en generación que viven dentro de residencial y es la cultura de vivir en un residencial. Muchos de ellos hasta trabajan, son gente que trabajan, muchos profesionales, pero muchas veces no saben cómo poder hacer los trámites para comprar una casa, cómo poder adquirir una propiedad, para poder echar hacia adelante. Y por eso es que se necesitan muchas herramientas para poder entrar a estas comunidades y poder provocar estos cambios en las comunidades. Oye, pastor, en esa trayectoria de vida y en esos trabajos de comunitarios, tú también has sido una persona que has luchado por la defensa de principios y valores a través de muchos esfuerzos y a través de la legislatura. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Cómo fue que nació esa fuerza en ti de trascender a que pudieras llevar ese mensaje? Porque los medios te cubrían, ibas a deponer allí al Capitolio. Sí, sí. No, todo es la pasión, o sea, de querer ver un país transformado, lógico, pues todo es fundamentado en los principios y los valores que nosotros tenemos, ¿verdad? Cristianos, nuestra creencia, y creemos de que el único que puede transformar la vida de cualquier ser humano es Dios. Amén. ¿Ve? Y que pues, y ahí sobre ese fundamento, pues hemos estado trabajando y llevando ese mensaje de esperanza. Y pues al yo criarme en el residencial y poder venir de ese entorno y saber lo que se vive día a día en esas comunidades, pues eso, pues cuando uno va a llevar el mensaje, pues lo lleva pues sabiendo. Entonces, como dijo, que nadie sabe lo que hay en la olla más que la cuchara de calle que hay adentro. Yo recuerdo que tú ibas a veces al Capitolio con un grupo de ciudadanos y tú ibas a orientarlos y ayudarles cómo ellos levantar su voz. Sí. Y te vi en varias ocasiones y la gente te tenía un cariño y un respeto. Sí, pues es lo que le digo, o sea, cuando uno, pues, la gente ve que uno como iglesia, porque tengan como iglesia, más allá, ¿verdad?, de poder entrar a juzgar, a señalar a las personas ¿verdad?, por las diferentes situaciones que puedan estar viviendo, y ellos ven que uno, pues, tiene una mano amiga de que realmente los quiere ayudar y está preocupado por sus situaciones y sus necesidades. Pero siempre hemos sido bien claros que nosotros, pues, tratamos de que las personas entiendan que hay que romper con la dependencia. Muy importante. Que hay que superar, que hay que echar hacia adelante, que hay que, pues, que todas las ayudas que hay, todo lo que tenemos, pues, es algo temporero para poder atender, pero que tenemos herramientas para poderlo ayudar a las personas. Y lo hemos hecho porque tenemos personas que han salido de la adicción de las metadonas y han salido y hoy los hemos integrado a la fuerza laboral. Muchos de ellos también hemos logrado darle el 4º año, han podido estudiar. Muchos de ellos están ahora montando sus propias empresas. Es algo impresionante lo que está pasando en la comunidad. Lo que sucede es que muchas veces que estas cosas positivas no salen en los medios. Sí, ese es el problema. Entonces, que tenemos. Pues, por ejemplo, en estos días ocurrió un incidente en el residencial y todos los medios lo cubrieron.
vapulearon y le dieron una reseña residencial Luis Lloren Torres, pero no ven la cantidad de jóvenes que se destacan en los deportes, que viajan a país, que vienen con campeonatos, la cantidad de empresarios, personas con unos talentos impresionantes. Es un trabajo fuerte que se hace en las comunidades y muchas veces pues estas cosas positivas no, lógico, pues eso no vende, lo positivo no vende y siempre se resalta. Bueno, no vende en la forma como lo presentan, porque si lo presentaran como una historia de superación, pues créeme que la gente se quiere identificar con cosas que donde ellos digan, caramba, si esta persona lo hizo, déjame aprender cómo lo hizo. Usarlo como modelo, exacto. Y ya sabemos muchas veces lo que le pedimos. Y gracias a Dios, ¿verdad? Con lo de la escuela bíblica, pues Alwin ha podido, junto con su esposa, poder tener... Hubo un joven antes de Alwin, yo no recuerdo ahora, y me parece que tenía valores cristianos, que de hecho yo creo que llegó a trabajar en el municipio. Él hacía unas obras de teatro con el talento del residencial. Antonio Morales. Okay. Él también fue el productor de la película Por Amor al Caserío. Correcto. Por Amor al Caserío. En estos días estaba por México en producciones haciendo un sinnúmero de cosas, pero Antonio se crió en el residencial y también ha ayudado a muchos jóvenes a poderse integrar en lo que son las artes y es un ejemplo y un modelo de superación tremendo. Hay talentos y hay formas y maneras. Por eso yo pienso que cada vez que se puede, el gobierno, las iglesias, la empresa privada, las comunidades, trabajar para una misma dirección, mire, vamos a mejorar la calidad de vida aquí en nuestro terruño y en nuestras comunidades. Una vez hubo una situación que también tú fuiste muy protagonista, que tenía que ver con un puente que se utiliza por años para cruzar entre las comunidades adyacentes o de frente al residencial. Y explícanos un poco sobre eso, porque eso corrió los medios y... Sí, fue un impacto tremendo. En el 1950 en el 62 por ahí se construye, porque la Valdoriotti de Castro al principio era una calle, era una carretera. Como la Eduardo Conde, ¿verdad? Exacto, era una carretera con sus semáforos y todo. Y entonces en el 62, 63 deciden construir unos puentes para poder entonces eliminar los semáforos, cerrar las calles y convertirlo en un expreso Valdoriotti de Castro, y se construyen para poder tener comunicación el residencial con la comunidad de Playita, Villa Palmera, y Villa Palmera con el residencial. ¿Por qué? Porque en el área del residencial, calle Loíza, están los supermercados, estaban los hospitales, estaban todos los servicios, pues se crean los puentes. Lo que sucedió pues con el pasar de los años, pues los puentes se deterioran. Y llega un punto en que ya los puentes no... Eran puentes peatonales. Para cruzar caminando. Y el detalle está que los puentes pues deciden en un momento dado el gobierno pues paralizarlo, cerrarlo. Pero originalmente cuando lo cierran y tumbarlo era con la intención de no construir nuevos puentes. Okay. Y entonces ahí es cuando nosotros pues nos percatamos de que iban a tomar esa iniciativa, pues organizamos a la comunidad completa y llevamos nuestros reclamos y empezamos a tocar puertas, pero nadie nos escuchaba. Entonces lo que provocó que tomáramos la iniciativa que se hizo fue que el contratista que iba a tumbar el puente un fin de semana me llama a mí y me dice, mira, necesito que me escorte para que no vayan a hacer nada a los trabajadores, la gente de residencial, y no le vayan a pasar nada a los trabajadores. Y eso para mí fue algo indignante, porque pero ¿cómo está pidiendo el contratista que...? Y yo pensando en cómo yo puedo lograr que la voz de nosotros y la comunidad se oiga, pues la mañana siguiente, pues yo me subo al puente, me siento en el borde del puente, con la intención pensando qué puedo hacer para poder atender esta situación, pero que parece que personas me vieron sentado en el borde del puente y pensaron que yo me iba a tirar del puente. Y ahí llamaron al 911, vino la policía. Bueno, prácticamente la Valdoriotti se cerró, estuvo cerrada por alrededor de 3 a 4 horas cerradas, se afectaron vuelos, allí tuvo que llegar el secretario de la gobernación, tuvo que llamar el de transportación y finalmente pues se logró de que no se tumbaran los puentes hasta tanto pues se presentara un proyecto, y ahí es donde nacen los 2 nuevos proyectos de los puentes que se iban a hacer, que ya terminaron uno y ahora están... Ya vi que había como uno terminado, ¿verdad? Sí, ya terminaron uno y ahora están en la segunda fase del otro puente para poderlo terminar. Pero ahora mismo no hay ningún lugar por donde cruzar.
Sí, en el primero pueden pasar por el primero. Entonces se habilitaron unas áreas bastante distantes que hay que caminar porque residencial, recuerde que es un perímetro de terreno grandísimo, pero hay que caminar. Y como producto de eso, mucha gente que nosotros le decimos que no crucen el expreso, pues la desesperación cruzan el expreso y han habido varias muertes personas que han muerto porque la distancia a donde tienen que cruzar para pasar al otro lado pues es bastante amplia, pero gracias a Dios pues ya los puentes están en proceso de construcción, ya terminaron uno y van ahora al próximo puente. Ok, qué bien. Pero fue una lucha comunitaria. Ahí demostramos también cuando el pueblo se une y levanta su voz, ¿verdad? Con respeto, porque aunque somos creyentes y somos todos, pero nos dejamos sentir con nuestra voz y la comunidad pues se levantó y logramos que el proyecto y los gobernadores que han pasado pues le dieran paso al proyecto. Sí, claro, como todo, son procesos muy lentos, a veces demasiado burocráticos. Tenemos que mejorar eso, la eficiencia, porque hay cosas que ¿ves? ¿Cuántas vidas se han perdido por no tener el puente terminado o el puente abierto? Porque la gente, pues lamentablemente, también son imprudentes en ese sentido. Y la imprudencia nos lleva a tomar decisiones de mal juicio. Pero qué bueno que esa labor que tú hiciste ha rendido frutos y ya vi que uno lo terminaron y que el otro está en proceso. Y eso es sumamente importante para cuestión del desarrollo. Pastor, tu experiencia, porque tú también fuiste parte, ¿verdad?, de la Asamblea Municipal de... Sí, aspiré en las elecciones del 2016. Te pidieron que fueras parte de... Sí, a legislador municipal. Entonces logramos y salimos electos, pero no juramenté, porque nuevamente pues la pasión mía pues es trabajar con las comunidades y ahí entonces el alcalde, cuando yo decidí que no iba a juramentar en San Juan, la asamblea. Sí, porque una vez te metías ahí, pues analizaste que era lo que hacía era para todo el mundo, porque a ti te respetan de todos los partidos, de todos los lugares. Sí, pero me iba a ver un poquito limitado en términos de que pues la visión mía más bien es de comunidad, estar en las comunidades, ayudar a las personas, porque entiendo que el gobierno debe de ser un instrumento facilitador para poder atender las diferentes situaciones y realmente necesitamos gente en el gobierno, gente de valores, gente de principios para que puedan atender las diferentes... O sea, yo les recomiendo ahora a los pastores, a los hermanos que si tienen la oportunidad de poder involucrarse y entrar a lo que es lo gubernamental, créanme, porque el sistema no es una cuestión de un partido o otro partido, es que el sistema es el sistema y está construido de la forma que está construido y el sistema pues va a resolver dependiendo de las personas que entren realmente con el corazón de poder resolver. ¿Tú crees que hace falta que haya más talento de hombres y mujeres aportando, que son creyentes, que son de valores, que son de principios, en toda esta gama de posibilidades, o inclusive en el servicio público o a nivel de la política? Sí, no, es vital porque nosotros conocemos las necesidades, conocemos los problemas, tenemos el corazón para poder servirle a las personas y yo invito a las personas que se involucren porque la estructura gubernamental es un instrumento para poder ayudar a la gente, está ahí para ayudar, está creado para ayudar. Lo que pasa es que va a depender lógicamente de las personas que estén manejando el sistema. Necesitamos la gente correcta, la gente que van a rendir una labor y que no se van a servir, sino van a servir. A servirle a la gente y atender las diferentes situaciones. Yo pues tuve la oportunidad, entonces que el alcalde pues me pidió que si podía atender la oficina de asuntos religiosos de base de fe del municipio de San Juan y aceptamos el reto. Pero yo con el compromiso de que me dieran la oportunidad de poder seguir trabajando con las comunidades, impactando a las comunidades a través de la iglesia. Y ahí es donde hacemos una alianza entre lo que es el sector religioso para poder impactar. Y ahí es donde le demostramos a la sociedad que la iglesia no simplemente está en cuatro paredes, que las iglesias que están en las comunidades se convierten en instrumentos un buen trabajo de resolver problemas a la gente. Un buen trabajo porque yo fui a varias actividades donde tú congregabas mucha gente del sector creyente que le apasionaba servir. Y se pudo entonces instrumentalizar, se pudo canalizar ese servicio misionero de la iglesia
pero en comunidades específicas, con necesidades específicas. Exacto, exacto. Sí, los pastores le llevábamos el mensaje, le decíamos a los pastores y el mensaje que yo le llevo a las iglesias ahora mismo. O sea, nuestras iglesias están en comunidades y en los huracanes o en los eventos que han habido, ¿verdad?, difíciles en el país, la primera respuesta siempre ha sido a la iglesia, porque ha estado ahí mano a mano con las comunidades. Y yo invito, ¿verdad?, en esta hora a las iglesias a que se tiren a poder identificar. Hay mucha necesidad, especialmente con la población de la tercera edad, personas mayores pasando unas situaciones tremendas y que muchas veces pues no hay los recursos en el gobierno destinado para poder atender a esta población mayor, pero también a los cuidadores, personas que están cuidando esta población tremenda. Y Fíjate, la iglesia juega un papel importante en eso. Mi esposa está haciendo un trabajo extraordinario. Lo hemos visto. Tengo que reconocerla. Ha tenido más de casi 1,600 personas, adultos mayores, en las égidas, en las viviendas asistidas, en comunidades, llevándole... Ya tiene 21 talleres de temas dirigidos para mucha esa población, y le lleva libros y le lleva literatura y le lleva el mensaje para evitar el fraude, el maltrato, la soledad, el abandono, y ha sido muy, muy efectiva. Nuestra iglesia también pues tiene ese brazo misionero que trabaja a través de ese trabajo, y otras organizaciones que están allí adheridas, que también le enseñan computadora, le enseñan manualidades. O sea, una serie de trabajos que ese ratito que pasan ahí, oye, se sienten atendidos, se sienten amados, se sienten productivos, y se les ayuda y se les orienta. Porque aprender a usar una computadora hoy en día o un teléfono celular para personas que cuando eso llegó ya tenían su edad, no es tan fácil como el nene que empieza desde la cuna que le entregan uno. Tú sabes. No, yo he ido a las facilidades del proyecto que ustedes tienen, en la labor que están haciendo allá en el pueblo de Bayamón, donde pues precisamente eso, muchas personas mayores que no manejan la tecnología, vi allí cómo ustedes le dan el servicio y cómo impactan a la comunidad. Y es lo que estamos buscando, que más iglesias, más personas se involucren a poder atender los problemas. La iglesia hace un trabajo social que si el gobierno le fuera a pagar en términos de dólares y centavos, no habría dinero para poder pagarle el servicio voluntario, recursos humanos que se invierte día a día. Y a veces es triste pues que no se cuente con la iglesia para poder atender las necesidades básicas. La iglesia conoce, sabe cada rincón, cada parte. Por eso es que pues le exhortamos y agradecemos programas como estos que sirven para educar, sirven para llevar la voz, que dejan saber. A veces nosotros no nos gusta publicar lo que hacemos, pero a veces hay que publicarlo, porque a veces la gente piensa que la iglesia está encerrada en cuatro paredes. Y a veces yo exhorto a los líderes, a los pastores: mire, suba lo que ustedes están haciendo, aunque le critiquen que uno no debe, la mano derecha no debe. La intención no es buscar aplauso, es demostrarle a la sociedad el trabajo que está haciendo la iglesia, y no tanto a la sociedad, porque la sociedad lo sabe, al gobierno. Eso también. Al gobierno, que el gobierno sepa que la iglesia está activa todo momento. Bueno, pastor, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a venir con las cosas que están pasando en Puerto Rico y algunas leyes importantes. Vamos a hacer esa pausa y regresamos en breve aquí, mire, en el Tribunal Cristiano. Bueno, continuamos aquí en el Tribunal Cristiano. Soy el pastor Ricky Rosado. Gracias por su sintonía y por seguir con nosotros. Síganos ahí en las redes sociales, en el canal de YouTube como Apóstol Ricky. Es una forma, y en las redes puede ver lo que estamos haciendo. Estos reels los ponen en Instagram, también como Apóstol Ricky Rosado, y usted puede estar viendo lo que hacemos. Estoy con un amigo, un hermano, hombre de trayectoria, de líder comunitario, pastor, involucrado también en toda esta obra social y política para resaltar el reino de Dios, el pastor Moisés Carrasquillo. Pastor, están pasando unas cosas que en alguna manera la iglesia tiene algún deber o responsabilidad que no ha atendido adecuadamente, no por echar culpa, sino porque a veces hemos cedido en llevar una identidad clara como iglesia, y hemos permitido que el sistema del mundo o el sistema de las leyes o los sistemas nos quieran poner la pauta. O ustedes allá, separación de iglesia y Estado, y ahora separación de iglesia y sociedad.
Pero el reflejo se está viendo cuando tenemos una sociedad enferma. El problema de salud mental está crítico. La criminalidad, puede haber estadísticas que digan que está bajando y qué bueno, pero tenemos crímenes que a veces uno dice, pero esto no hace sentido. O crímenes atroz, una barbaridad. Y me gustaría ver cuál es tu pensamiento con relación a esto que está ocurriendo. En estos días hemos tenido las situaciones de vecinos, familiares, los otros de un hermano, porque vivían contigo, tenía la música alta, fue y lo tiroteó. Hace unos días atrás un hijo puñaló a su papá porque no le prestó el carro. Estamos teniendo personas que la policía va a intervenir con ellos, le llama la atención y ellos se rebelan y empiezan a grabarlo. Los otros días una joven allí en un pueblo, a una enfermera joven también, porque choque tonto, pues se bajó con unos tubos a entrarle a tubazo al cajo, rompérselo. Y lo más reciente, este biólogo en una disputa con un enfermero vecino, que ya la llevaban por algunos días, pues termina la cosa con 23 plomos, balazos en la casa, matándolo. Y estamos viendo un joven ahí en Santa Isabel, de 18 años, porque quiere quitarle el carro a otra jovencita en un puesto de gasolina. Y la joven se puso nerviosa o trató de protegerse. Y le tiró en la cabeza, tú sabes. Y todo esto nos dice que tenemos una sociedad enferma, que ha perdido los valores, que ha perdido principios. Y pues nada, ahorita lo amarro con cosas que pasan también en las iglesias. ¿Cómo tú ves todo esto? Es una situación que está afectando prácticamente a todo el mundo, o sea, una situación triste, lamentable. Y esto, como usted dice, es una demostración de la situación emocional en la que está nuestra sociedad, del país, en una situación emocional tremenda. Yo digo que las personas en la calle son una bomba de tiempo, detonante tremendo. Sí, uno tiene que estar orando porque uno no sabe cómo va a reaccionar la gente. Sí, son diferentes tipos de situaciones, pero ahí es donde nosotros como iglesia jugamos un rol bien importante en que tenemos que empezar a volver a los principios básicos de poder salir de las cuatro paredes y poder comenzar a entrar a las comunidades con un mensaje de fe, de esperanza a las personas. ¿Sabes? Pero me parece también, pastor, y estoy de acuerdo contigo en eso, de que también la iglesia va a tener que reconsiderar en su prédica, en sus eventos de iglesia, la temática. Porque yo veo que hay muchas congregaciones, hay mucha gente que se van y se congregan, pero estoy notando que muchos creyentes están viviendo unas vidas como que no a la altura de esos valores y esos principios, y luego los vemos cayendo en situaciones. Esta semana una maestra adventista en una situación con, claro, todo el mundo es inocente hasta que se le pruebe lo contrario, y quisiéramos que no fuera una realidad, pero es que ya hay 2 o 3 casitos pasando y están terminando con aceptando la culpa. Otro profesor ahí que creo que era un predicador y todo, pues profesor, pero también con actos lascivos contra una jovencita. Entonces, y ya ha habido varios casos de situaciones de gente de iglesia cometiendo unas ilegalidades y hablamos de la corrupción, pero siempre que hablamos de la corrupción pensamos que son los políticos, pero es que la corrupción en el ámbito privado y social entra también. Es de todos los días casi. Y entonces yo veo a veces estas personas que en su boca tienen el nombre de Dios, pero sus vidas no están honrando. Y no es que yo venga aquí y voy a ser el más santo, el que esté libre de pecado, el que esté firme, mire que no caiga, como dijo el apóstol Pablo. Pero en alguna manera la iglesia ha cedido en su prédica, en su doctrina, en su mensaje, en ser un poco más fuerte en expresar unos valores. Yo, claro,
como digo una cosa, lo digo otra. La salvación es por fe y por gracia. Y yo predico eso. De hecho, mi iglesia se llama Fe y Gracia, Centro de la Familia Cristiana Fe y Gracia. Y no estamos para condenar. Y Dios es el que ama y salva. Pero hay unas áreas ministeriales donde tenemos que ser un poquito más exigentes con ciertos ministros, con ciertos líderes, con cierta gente, que son los que van a duplicar la enseñanza hacia abajo, a tener unas vidas que sean un poco más alineadas con la Escritura. Sí, pero es como te está diciendo, o sea, pero todo esto, la persona tenemos que empezar a volver otra vez a los principios de lo que es la vida cristiana, y es formar gente, cambiar estilos de vida a través de las enseñanzas de la palabra. A veces se ha perdido y nosotros estamos retomando lo que es el discipulado. Una persona se convierte y le empezamos a enseñar cuáles son los fundamentos básicos de lo que es una vida cristiana, no solamente dentro del contexto iglesia, sino cuál es mi responsabilidad a nivel social también. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el problema de estas situaciones que pasan con las personas, ¿verdad?, que caen en estos escándalos, es que entonces el pueblo tiende a generalizar de que todas las iglesias y todos los pastores actúan de la misma forma. Y la realidad es que no todo el mundo actúa de la misma manera. Y nosotros, pues, yo entiendo de que toda esta situación que está pasando nuevamente es como usted dice, hay que volver a retomar el tema del mensaje o la prédica o la enseñanza que estamos llevando a nuestras iglesias, pero hay que crearle conciencia a las personas que están ya dentro de las iglesias, cómo es que uno debe vivir una vida ejemplar. Sí, porque no es que quiera ser legalista, ni que quiera ser restricto en términos doctrinales. Es que son cómo nos conducimos para tener una vida social adecuada, cómo cumplimos con las normas, cómo cumplimos con las leyes, cómo nos cuidamos, ¿verdad?, de no entrar en actos de corrupción. O sea, lo que se conoce en el argot pueblerino, en el respeto, en la decencia, en considerar a mi prójimo, en comportarme correcta y adecuadamente, cómo evitar una vida desordenada. En las calles de nosotros se ha vuelto un desorden con estos motociclistas y gente que andan a lo loco. Tengo que reconocer que llevan unas semanas que ha ido bajando la cosa, por lo menos por los lugares que yo transito. Entiendo que la policía está haciendo su trabajo, pero que esos muchachos tienen que venir de casas o de lugares donde hay gente que o son evangélicos o católicos o tienen decencia, tú sabes. Algo hay que decir en la casa también. Sí, no se lo puede dejar todo al gobierno ni a la iglesia. También la gente en la casa tiene que hacer algo para que haya respeto. Pero no estamos haciendo algo con un proyecto que tenemos, llamamos Operación 140, que es donde nos hemos establecido la meta de enviar a una persona a cada edificio del residencial Luis Llorén Torres a un hogar. Entonces, primero, para traer la enseñanza de la palabra, pero segundo, para poder atender los problemas sociales de todo ese edificio, que a veces un edificio puede tener como alrededor de 15 o 20 o 30 apartamentos. Pues ese líder va allí con un mensaje primeramente a la casa, enseñar valores y principios, pero también a poder identificar las personas mayores, los problemas sociales que están pasando, porque pues nuevamente son comunidades bien vulnerables. Cuando vemos lo que está haciendo Alwin, atando lo que estamos hablando, o sea, si Alwin hoy no atiende o no impacta a estos jóvenes, que son sobre 200 jóvenes y niños que está impactando allí, póngase usted a preguntar qué pasaría con esos niños jóvenes que no se les está enseñando estos principios, estos valores, con entretenimiento y todo lo que se está haciendo. De aquí a 7 años, muchos de esos jóvenes van a ser los que van a estar dando problemas allí en el residencial, son los que van a estar en el punto de droga. O sea, entonces, ahí es donde vemos que a lo mejor, ¿verdad?, posiblemente podemos ver, que es lo que yo le digo a los pastores, a las iglesias, que no se cansen de hacer el trabajo, porque la satisfacción más grande que uno puede tener es poder trabajar la vida de una persona y después de un periodo de tiempo ver a esa persona transformada y que esa persona se pueda acercar y decir: óigame, por la palabra que usted me dio, por lo que usted me dijo, tengo un matrimonio feliz, tengo un alféniz. Entonces, y el trabajo de la iglesia, pues, es de hecho, vital. hay una máxima, los que son criminólogos que estudian la cuestión del crimen, dicen que cuando se ataja a tiempo, cuando se corrige a tiempo, es más fácil evitar que eso siga exponencialmente aumentando, en que más personas ven el crimen o lo que están haciendo como algo de todos los días. Entonces hay que arreglar la cosa a tiempo. Me parece que ese trabajo que están haciendo ustedes es muy importante y determinante.
Y nada, la iglesia tiene que buscar la manera de ser más efectivo en esos planteamientos y asuntos. En estos días, nada, lamentablemente esos crímenes violentos entre familias, se ha perdido la sana convivencia y esperamos que podamos nosotros seguir interviniendo. Pero en estos días, la gobernadora y la legislatura han hecho unos proyectos de ley que tienen que ver con algo que tú y yo y otros hemos venido trabajando, buscando fortalecer esas estructuras, buscando ver cómo podemos adelantar la causa de crear decencia, de crear los espacios correctos, de buscar cómo podemos llevarnos bien unos con otros desde la niñez, que es una de las áreas que tenemos que con fuerza proteger. De hecho, se aprobó un proyecto donde que tú sabes que lo trabajamos con la senadora Keren Riquelme, no prosperó, se logró que el Departamento de Educación lo hiciera y el gobernador por orden ejecutiva, que era detener toda aquella cuestión de la ideología de género y todo, porque aquí todo el mundo quiere resolver todo con la perspectiva de género. Y logramos ahora, en esta administración, tener ese currículo de valores. Se firmó ese proyecto donde ahora tenemos que pedirle al señor secretario Eliezer Ramos que por favor lo implemente, que se ponga a funcionar. La gobernadora tiene otro que ya creo que está teniendo vistas públicas para el manejo de emociones. Extraordinario que se pueda implementar eso, que le demos herramientas a nuestro sistema educativo para que se enseñe esos principios y valores fundamentales. Eso es así, eso es así. No, y el rol, porque es que ustedes vienen dando una lucha. Aquí hay mucha gente que están todos los días en la Cámara de Representantes y en el Capitolio, están allí metiendo leyes, apoyando leyes precisamente, porque es que la iglesia no puede dejar esos espacios vacíos, ¿entiendes? Porque todos estos proyectos que hoy se están aprobando y se están firmando fueron luchas anónimas muchas veces de gente que se sacrificaron con sus propios recursos, estaban todo el día metidos allá en el Capitolio, en las oficinas de los legisladores, y esto es importante pues reconocerlo. Todos los días en esa Casa de las Leyes ahí hay personas velando por los proyectos que se pasan. ¿Por qué? Porque de ahí es donde prácticamente emana o se va a encaminar lo que va a pasar en el país. Hay otro que está encaminado, que no recuerdo si ya se aprobó en Cámara y Senado o se aprobó en Senado y Cámara lo tiene, es el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus principios y valores. Y si van a dar una clase por decir, de sexología o de salud que tiene que ver con algunos aspectos del cuerpo humano, que promueve ciertos aspectos sexuales, que el padre esté informado, con consentimiento informado, y decida si va a permitir que sus hijos tengan ese tipo de adoctrinamiento, ¿verdad? Y le da el derecho y la autoridad a los padres, porque los padres son los que deben tener responsabilidad. Ahora, la ley puede estar escrita, el documento puede estar, pero si tu padre no ejerce tu autoridad y no investiga qué es lo que está enseñando ahí en la escuela o qué es lo que está pasando allí, pues entonces ¿de qué vale? Es letra muerta. Eso es así, eso es así. No, y una realidad, y es que tenemos que estar pendientes a todo, los padres, la familia, todo el mundo tiene que estar pendiente a lo que está pasando, porque es que realmente muchas veces hay sectores que lo que quieren es imponernos a nosotros, por encima de nuestras creencias y nuestros valores, nuestros principios, cosas que atentan contra... O sea, yo oí este proyecto y la palabra que más se me quedaba era menores, a menores de edad. El proyecto que aprobaron, yo creo que la gobernadora firmó ayer, que habla de las terapias o del cambio de... Ese es el proyecto 350, que ahora es la ley 63, que firmó la gobernadora en estos días, y lo que pretende es que no se mutilen a nuestros niños. Pero imagínese usted, yo estoy escuchando a personas, ¿verdad? Que están defendiendo su derecho y que todo el mundo tiene derecho a defender, pero usted sabe lo que es que niños, o sea, usted meter a la niñez y envolver la niñez, o sea, yo creo que eso en el país, Puerto Rico, eso no es aceptable en Puerto Rico, hemos estado analizando encuestas en los canales de televisión, y la mayoría del país de Puerto Rico no apoya esos tipos de propuestas, no los apoya. Tú sabes lo que tú estás dándole bloqueadores de pubertad para bloquear ese desarrollo del niño, porque en alguna mente decidió que la disforia del género, que la persona no se siente cómoda con su cuerpo físico, pues lo quiero
quiero entonces cambiarlo estéticamente y entonces comienza a trabajar con hormonas, con bloqueadores, hacer operaciones estéticas a menores de edad que luego cuando crecen cambian su pensamiento y dicen, párate, ya yo caí en tiempo. Yo soy lo que me siento bien como soy, pero ahora tiene unas repercusiones porque todos esos medicamentos proporcionados de la manera que lo hacen, aunque sean médicos con licencia, saben que tienen sus efectos secundarios. Tú estás cambiando la manifestación natural del cuerpo. Sí, no es algo. Como cuando quieren coger un río y desviarlo. Oye, lo hacen, pero la inundación la paran aquí, pero más adelante se va por otro lado. ¿Por qué? Porque estás cambiando el curso natural. No era para construir en las riberas de los ríos. Eso lo dice y es como nuevamente volvemos a lo mismo. Una cosa es cuando una persona es adulta y decide hacer lo que quiera hacer con su... Pero una cosa es cuando estamos hablando... Oye, yo a veces esa parte, y perdona que te interrumpa, y voy a dejar que completes el pensamiento. Es que es malo para el adulto también. Ahora, ¿qué tiene el adulto? Porque la Constitución y las leyes le dan la oportunidad porque supuestamente usted es adulto, ya tiene una capacidad que muchos parece que no la tienen. Y entonces de tomar la decisión que usted tenga, usted quiera, pero también le hace daño. Sí, y yo sé que hay grupos que están escuchando, no hay grupos que lo escuchan a usted porque usted es un defensor de esta batalla y personas que proponen todas estas cosas están escuchando. Y el mensaje es sencillo, dejen a nuestros niños tranquilos. O sea, no se metan con nuestros niños. El mensaje es sencillo, dejen a nuestros niños tranquilos. Lo que no pueda hacer con los adultos, no trate de hacerlo con los niños. O sea, pero que sepan que hay una iglesia militante, que los políticos sepan que hay una iglesia que está pendiente a todas estas leyes, a estos proyectos y que tienen que proteger a nuestra niñez. Felicito a la gobernadora, felicito a la legislatura, al presidente del Senado, presidente de la Cámara y los legisladores que votaron para detener todo esto y que ahora pues podamos confiar que los médicos y el Departamento de Salud va a hacer lo propio. Pastor, ya el tiempo nos está traicionando, pero también se firmó la ley 64 y la ley 14, que es la de libertad religiosa, el reconocimiento de las organizaciones sin fines de lucro y también las iglesias, cuestión de la exoneración contributiva. Seguiremos explicando esos temas. Las iglesias que no entiendan o los pastores me llaman porque tenemos unos talleres ya preparados para la ley 14, la ley 155, esta ley ahora 63 y 64. Y vamos y le damos los talleres y así usted se educa de la manera adecuada con gente que participó en el proceso legislativo, que lo conoce en la letra y en la historia y que usted a su vez puede entonces tener conocimiento. Porque cuando no hay conocimiento el pueblo comete errores y perece. Así. Nada, pastor, yo, ¿verdad? De mi parte, agradecerle a usted por la lucha que lleva tantos años en esta defensa y exhortarle, ¿verdad? A nombre del pueblo cristiano y no cristiano, de que sigan haciendo el trabajo que está haciendo, que este trabajo no es en vano, que ha creado conciencia. Yo he aprendido mucho con usted. O sea, en el proceso de todos estos temas, porque muchos de estos temas, pues a veces yo estaba muy enfocado en las cuestiones de las iglesias, pero muchas veces, pues a través de las enseñanzas y todo lo que ustedes han envuelto, otros líderes más, pues nos han ayudado a poder crear conciencia. Y lo que le exhorto es que siga hacia adelante, que no se detengan, que yo sé que el trabajo está. Y si Puerto Rico no está en una situación peor, es gracias a personas como usted, muchos líderes que realmente dan la batalla día a día por nuestro país. Hay que reconocer que tú has sido parte esencial y que otros tantos también. Porque la tarea no es de un hombre, la tarea es de una iglesia, es un cuerpo y de hombres y mujeres que respetamos y valorizamos, ¿verdad? Esa conciencia moral y espiritual que la palabra del Señor nos enseña. Bueno, mira, saliste bien el caso. Aquí el Tribunal Cristiano te declara suelto. Bendiciones. Bendiciones. Nos vemos. Gracias.